Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Gálatas 1 del 4 al 5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno que estemos compartiendo en este momento esta palabra. Esperamos que sea de bendición, que el Señor permita que su palabra nos dé dirección para este tiempo. Recuerda que Él dijo, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Y creo que ese camino el Señor nos lo traza por medio de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Quiero compartir una palabra que está en Génesis en el capítulo 12 del versículo 10 en adelante dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Recuerda que Abraham es un hombre llamado por el Señor. Dios los llama de una tierra pagana para establecer en él una gran nación. Un hombre que fue muy bendecido por Dios, que tuvo el corazón para el Señor. Pero lo vemos aquí en sus primeros pasos haciendo cosas que no fueron dirigidas por el Señor. Nunca en la Biblia se le dijo a nadie que descendiera a Egipto, excepto cuando el Señor llama a María y a José y les dicen que llevaran al niño, a Jesús, que descendieran a Egipto para que se cumpliera lo que dice la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Y creo que hay decisiones que a veces las tomamos sin dirección del Señor. Aquí no se menciona que el Señor les hubiera declarado nada sobre este asunto. La verdad, pues Dios no le dijo sí o no le dijo que no, pero tampoco vemos un episodio donde Abraham estuviera preguntándole realmente a Dios qué hacer con respecto de este asunto. Y a veces nosotros tomamos decisiones en medio de las presiones y esas decisiones pueden llevarnos a cometer algunos errores, a establecer alianzas que más adelante van a ser perjudiciales para nosotros. En este caso, la decisión de Abraham tuvo que ir acompañada de un engaño. Recuerda que cuando él desciende allá, o por lo menos lo que leímos, él le dice a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y realmente no era falso que Sarai fuera hermana de Abraham. Realmente Sarai era hermana de Abraham de parte de su padre, diferente madre, pero a través del mismo padre. Así que él, en cuanto a que fuera su hermana, realmente no estaba mintiendo totalmente, pero estaba declarando una verdad a medias. Y recuerda que decir una verdad a medias nos puede traer muchos problemas también. Y cuando lo hacemos, pues por supuesto que hay un recubrimiento de engaño y de mentira en ese asunto. Y esta decisión o este engaño que trajo Abraham, pues puso en riesgo a su esposa porque él la puso en ocasión de que de pronto Faraón la tomara por mujer. Por supuesto, ella, para guardar la vida de su esposo, guardó silencio y se prestó para esta clase de cosas. Y realmente la situación es un poco compleja porque ellos llegan a una tierra extraña, están bajo un momento de presión, hay hambre en la tierra, necesitan provisión, necesitan sobrevivir. Y esos momentos así
requieren de mucha comunión con el Señor. Cuando estamos bajo tanta presión, bajo aún en momentos de tanta necesidad, necesitamos buscar a Dios y escuchar su palabra para que no tomemos decisiones en medio de la calamidad que finalmente no son decisiones tomadas en el corazón del Señor. Entonces, finalmente, ¿qué le impulsó a Abraham a tomar esta decisión y hablar con engaño? El miedo que hubo en su corazón. Sin embargo, hubo una bendición para él. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea que vemos que de todas maneras el Señor en medio de todo esto bendice a Abraham, bendice su casa, protege. Sin embargo, hubo gran calamidad para la casa de Faraón, porque dice que el Señor envió plagas, o sea, trajo perturbación a la casa de Faraón. O sea, como a veces nuestras decisiones equivocadas o esas decisiones donde nosotros ponemos este ingrediente de engaño, esos ambientes así traen tanta perturbación, no solo para nuestras vidas, sino para la gente que nos rodea. Y mira allí en Génesis, en el capítulo 16, dice del versículo 1 en adelante, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, mira las decisiones que se empiezan a tomar acá. Allá en el capítulo 12, Abraham dice, bueno, hay hambre en la tierra, necesito ir a un lugar donde haya provisión, y finalmente él terminó allá en Egipto. Y de Egipto, de entre todas las cosas que él recibió, como leímos en el versículo 26, dice que Faraón le dio a él vacas, ovejas, siervos y criadas, y entre esos regalos que Faraón le entrega a Abraham está esta dama que se llama Agar. Y hay una promesa de Dios para Abraham allá en el capítulo 12, donde le declara, yo te voy a bendecir, tu descendencia será muy numerosa. El Señor hace una promesa a ellos como pareja, como a través de su esposa Sarai. Pero mira lo que son a veces las circunstancias, cuando Sarai ve que el tiempo va pasando, que finalmente ella no está viendo cumplirse la promesa, su corazón entra en ansiedad. Ella empieza a perder como su fe, lo que Dios había declarado sobre ellos que iba a suceder.
Y ahí en esos momentos, lo que te decía hace un rato, qué importante es permanecer en lo que Dios nos haya hablado, en lo que Dios nos haya declarado. Porque a veces cuando no vemos que las promesas de Dios se cumplan, que su bendición esté siendo derramada sobre nuestras vidas como el Señor lo ha declarado, es donde el corazón empieza a tomar decisiones equivocadas. Y aquí pues Sarai le dice a Abraham, bueno, entonces llégate a mis esclava. Y finalmente no era la voluntad del Señor, porque él había dicho, es a través de tu esposa, es a través de un hijo, de la promesa que iba a venir toda esa bendición como para ellos como familia. Pero conforme a la cultura de ese tiempo, empiezan a tomar decisiones. Era costumbre que si ella, la dueña, no podía concebir, entonces su esclava era entregada en manos de su dueño. Y cuando la esclava iba a concebir, la dueña de la esclava se ponía enfrente de ella, juntaban las rodillas y como ellos en esa época daban a luz así, arrodillados, parían sus hijos. Entonces al nacer el hijo, simbólicamente nacía en las piernas de la dueña de la esclava, así su hijo automáticamente quedaba de ella. Y esta pareció una buena solución para Sarai. Pero mira lo que son las cosas. Cuando ya Agar, que es la esclava, se embarazada, empieza a mirar con desprecio a Sarai. Y es que es tremendo porque uno no alcanza a dimensionar lo que puede pasar con el corazón de las personas. En este caso, Agar, sabiendo que es esclava, pues por supuesto que sus hijos le van a pertenecer a sus dueños, pero cuando ella ya se ve embarazada, empieza a mirar con desprecio a Sarai y la situación empieza a ponerse bien complicada. O sea, la solución se ve como buena, esta es la solución que debemos tomar, pero es muy difícil predecir las reacciones o la inclinación que va a tomar el corazón. Hay cosas que puede parecer que en el momento van muy bien, que son una buena alianza, que todo va a salir perfecto, pero cuando ya empiezan a haber bendiciones de Dios para la gente, entonces el corazón empieza a tomar unas reacciones que realmente nosotros no tenemos cómo predecir eso. En el caso de Agar, ella empieza a mirar con desprecio a su dueña y ya Sarai, que tiene lo que quiere, porque ella dijo, bueno, pues embarácenla, ahora ya empieza a afligir a Agar. O sea, la situación se vuelve una confrontación personal, ya hay una cantidad de contiendas, empiezan a darse unos pleitos, unos celos. Muy parecido también como cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja tu familia allá. Sin embargo, Abraham toma la decisión de traerse a su sobrino Lot, pues porque su sobrino había perdido a su familia, entonces él dice, bueno, ¿cómo lo voy a dejar solo? Me lo tengo que llevar. Pero allá en Génesis 13 vemos que cuando Lot empieza a ser prosperado, hay una cantidad de problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hay unas contiendas, ahí empiezan a darse las situaciones difíciles, porque cuando el Señor te declara una cosa, tú debes hacerlo así, puntualmente, como el Señor te lo dijo. Cuando empiezas a poner tus ideas, cuando empiezas a hacer también lo que a ti te parece y te sales del consejo de Dios, finalmente vas a terminar en los problemas que terminó esta familia. Ya ellos empiezan a tener unas situaciones allí. Mira que, y lo más tremendo, Sarai empieza a reprocharle a su esposo. Dice, mi afrenta sea sobre ti, como quien dice, por culpa tuya es que ahorita se están dando estos problemas. Y es que así somos nosotros, los seres humanos. Nos metemos en empresas, nos metemos en alianzas, nos metemos en cosas que Dios no dijo que hiciéramos y cuando las cosas no están saliendo bien, pues necesitamos buscar un culpable. Y por supuesto es más fácil culpar al que está a mi lado, culpar al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, al pastor, a cualquier cantidad de personas, pero menos reconocer nuestra culpabilidad, reconocer que lo que hicimos lo hicimos fuera del propósito de Dios. Qué fácil es culpar a los demás cuando las cosas están saliendo mal. En este caso, Agar empieza
altivez, empieza a mostrar soberbia, ya ella se siente como la dueña, ya estoy embarazada, esta señora no puede concebir, ahora la promesa se va a cumplir tal vez a través de mi vida. Y Sarai se pone implacable con Agar, con reclamos hacia Abraham. Y ahí del versículo 7 al 16 vemos una cosa bonita, una cosa, me encanta Dios, cómo interviene en medio de los problemas, a pesar de que Él no les había dicho, háganlo de esta manera, de todas maneras nunca nos deja solos en medio de todas estas situaciones difíciles. Dios interviene en la vida de Agar y le hace dos preguntas, que creo que son dos preguntas que también nosotros deberíamos hacernos. Él le dice, Agar, ¿de dónde vienes? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde vas? Qué importante es eso. ¿De dónde vienes? Estoy huyendo de mi señora, le dice Agar. Es la primera pregunta que el Señor le hace y por supuesto ella le da esta respuesta, estoy huyendo de mi señora. Y qué tremendo es que cuando tú estás huyendo de las circunstancias, cuando tú entras en cosas que Dios no te dijo que entraras, y hay momentos donde tú realmente quieres como escaparte, pero que no es el momento de Dios tampoco de escapar. Qué tremendo esto, sino de ser tratado y de recibir el trato de Dios y de asumir las consecuencias de lo que estás viviendo. Aquí ella viene de estar huyendo de su señora, pero mira por qué está huyendo. Está huyendo por soberbia, está huyendo por altiva, porque ella ya se estaba sintiendo grandecita frente a la situación, porque ya está embarazada. Entonces, cuando ya empieza a ser afligida por su dueña, ya ella dice, no resisto esta presión. El orgullo y la altivez dice, bueno, entonces me voy de este lugar. Y cuando tú dices, me voy porque estoy orgulloso, me voy porque estoy altivo, mira la respuesta del Señor. O sea, el Señor le pregunta a ella, ¿de dónde vienes? No, pues estoy huyendo de mi propia soberbia, de mi altivez, de mi orgullo. ¿Cómo me voy a quedar allá a que me pisoteen? Y dice, pero ¿y a dónde vas? ¿A dónde vas? Y el Señor le declara, vuélvete y ponte sumisa. Vuélvete y ponte sumisa. Ya nos metimos en un trato, nos metimos en una situación y hasta que el corazón no sea tratado, hasta que esos niveles de soberbia no se bajen, hasta que esa altivez no se reduzca, el Señor no te va a dejar seguir adelante en tu camino, ¿sí? Porque el Señor no va a dejar un corazón en estas condiciones. ¿Cómo el Señor va a permitir que Agar huya en medio de tanta altivez y que Sarai tampoco sea tratada en su corazón? O sea, ya empezamos, ahora esto tiene que terminar. Nosotros lo empezamos en nuestras fuerzas. Ahora debemos permitirle a Dios terminar el asunto y que Él mismo le dé una solución. Porque a veces nos metemos en problemas y la solución que le damos puede ser peor, puede aumentar la situación difícil, puede provocar aún situaciones más complicadas y más dolorosas. Entonces, Dios empieza a tratar con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, le dice a Agar, ponte sumisa. Y recuerda, este es un trato del cual nosotros no podemos huir. En medio de los errores, de la frustración, de la insatisfacción, del caos, debemos saber lo que entendió Agar, que Dios me está viendo y está tratando con algo en mi corazón. Así que ella descubre esto, tú eres el Dios que me ve, o sea, a pesar de los errores que cometemos, eso no quiere decir que nos podemos escapar de la mirada del Señor. Recuerda que la escritura declara, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios siempre está mirando mi vida. En este caso, Dios había llamado a Abraham, él era el hombre que él había establecido para ser el padre de la nación judía. Está tratando con él, está tratando con su fe, está tratando también con Sarai. Por supuesto, ahora en medio de todo este trato entra esta dama
que finalmente tampoco pidió estar ahí porque pues ella fue un regalo que Faraón le dio a Abraham en esa época en que estuvo en Egipto. O sea, la mujer termina metida en una situación tremenda, tremenda, sin, como decimos nosotros, sin querer, queriendo, terminó ahí siendo tratada, molida en su carácter, porque eso es lo que hacen nuestras decisiones. Cuando tomamos estas decisiones sin dirección del Señor, terminamos todos metidos en un remolino y siendo tratados en nuestro carácter. Qué tremendo es esto. Por eso es pedirle dirección al Señor y esperar que Él nos diga cuál es su solución. Si esperamos en el Señor, Dios siempre va a tener una salida para nosotros. Por ejemplo, tú ves en el sitio de Samaria, en los días del profeta Eliseo, todo el mundo estaba desesperado, todo el mundo estaba, por supuesto, con hambre, había caos, y aún las mujeres empezaron a comerse a sus propios hijos. Pero cuando vemos al profeta, dice que él estaba sentado con los ancianos del pueblo. O sea, el profeta de Dios estaba reposado, estaba allí con una palabra del Señor. Y cuando ya sea ese momento crítico donde las mujeres empezaron a comer a sus hijos, Dios da una palabra a través del profeta Eliseo diciendo, mañana a esta hora se termina esta calamidad. O sea, él tenía una respuesta, una palabra de Dios para un momento de crisis. Pero no lo vemos a él en angustia, no lo vemos a él en desespero, lo vemos a él sentado a la mesa con los ancianos del pueblo, esperando esa dirección del Señor. Y así es como lo debemos hacer, para que nos evitemos aflicciones y para que no metamos en aflicción a la gente que a veces ni siquiera tiene nada que ver en el asunto. Una decisión equivocada, como termina en un gran trato para todos. Y vamos a mirar allí en el capítulo 21. Nace el niño de la esclava y esto es lo que empieza a suceder. Y también nació Isaac, el hijo de la promesa. Así que ya no solamente están Sarai, Agar y Abraham, sino que también hay dos niños de por medio, Isaac e Ismael. Y dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces, vemos que ya no son tres, ya son cinco metidos en una gran confrontación, porque mis errores no solo me afectan, sino que también afectan todo mi entorno. Y empieza a ver la situación que declara Santiago en el capítulo 3, que donde empiezan a darse todas estas contiendas y estas situaciones problemáticas allá en Santiago 3, que pues lo he mencionado mucho en este tiempo, he mencionado mucho este texto, donde dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, Santiago 3:3 en adelante, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vemos cómo cuando la gente empieza a hacer las cosas en su propia manera de pensar, en su propia sabiduría y en su inteligencia,
Declara Santiago que hay una sabiduría que es de este mundo, es una sabiduría terrenal, donde buscamos respuestas, donde hacemos lo que nos parece, donde somos guiados aún por el mismo diablo para meternos en situaciones tan conflictivas, tan críticas. Aquí ya la situación se pone demasiado tensa. Si estaba tensa antes, solo la mujer embarazada, cuando Agar estaba solo embarazada, imagínate ya en este momento. Y esas son las situaciones que se van complicando por tomar decisiones, por establecer alianzas, por hacer sociedades, por formar empresas, por establecer sociedades que el Señor no nos ha dicho que hagamos, que el Señor nunca nos mencionó el asunto, pero que cuando nos metemos en ellas, mira lo tremendo. El Señor no nos dice que nos metamos, pero cuando nos metemos, no nos podemos salir hasta el momento en que el Señor diga que nos podemos salir de ahí. Ya la situación está muy difícil. Mira, esta situación se hubiera podido romper anteriormente, pero no se podía hasta el momento en que Dios diera la orden. Porque hay un espacio donde el Señor dice es hora de cortar este cordón umbilical, solo hasta el tiempo de Dios, solo hasta que esa decisión equivocada cumpla aún el propósito en mi vida, porque como dice la Escritura, todas las cosas en el Señor nos ayudan para bien, ¿sí? Y si nos metimos en esa alianza que no era de Dios, ahora tenemos que degustarla, degustarla profundamente hasta que esa aflicción cumpla el propósito en mi vida y me deje una enseñanza profunda. De manera que yo diga en mi corazón, nunca más quiero volver a probar de estas dosis extrañas. Nunca más yo voy a establecer alianzas con nadie. Y esas enseñanzas las aprende uno solo así, en momentos de mucha aflicción. Eh, Lastimosamente tiene que ser así. Hay verdades de Dios que solo entran profundo hasta el tuétano de los huesos cuando la espada entra y hace esa herida. Dice la Escritura que su palabra es como una espada de dos filos que entra profundo y parte el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, es a través de esas heridas profundas que como que por esa herida entran las verdades de Dios. Como cuando el Señor dice allá en Oseas, me la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Qué especial que mencione que es justo en los desiertos donde la palabra de Dios haya cabida en el corazón de la gente. Lo que tú has aprendido en aflicción nunca se te va a olvidar. Y eso es algo que he aprendido en Dios. Lo que aprendí en aflicción nunca se me puede olvidar. Tú tienes que mandar a marcar esas verdades que el Señor te enseñó en esos tiempos de crisis donde tú sentiste que te ibas a morir bajo ese trato. Enmarca esas verdades y colócalas allá en tu sala, en la sala de tu casa, para que las veas todos los días y nunca se te olvide lo que sí puedes hacer y lo que nunca debes volver a hacer. Entonces, ya nos metimos en la situación aflictiva, ya estamos en tremendo conflicto, pero no se puede romper hasta el momento en que el Señor dé la orden. Mira lo tremendo, aquí ya Agar estaba contra Sara, Sara contra Agar, contra Ismael y contra Abraham, Ismael contra Isaac, Abraham en angustia, Abraham en gran angustia. O sea, la situación ya se entorna demasiado difícil y cuando ya las cosas están así, hay un momento de tomar una decisión. Y aquí, por supuesto, la decisión que toma Sarai le dice a Abraham, echa la sierva, hecha esta sierva. Es una decisión bastante difícil porque cuando ya le hemos invertido algo tiempo, dinero, esfuerzo, cuando ya hemos puesto nuestro corazón en el asunto, por supuesto que la decisión es muy complicada. Hay, por ejemplo, hay esas sociedades, negocios que se hicieron donde se le invierte y se le invierte y se le invierte y hay personitas que por no dejar caer un negocio le invierten aunque no le está dando ganancia, pero dice, bueno, pero por lo menos tampoco nos está dando pérdida, no nos deja nada, pero pues, ahí medio se sostiene y la gente se invierta y después con pesar de destruir eso que se empezó, que no estaba
en el corazón de Dios, porque lo que empieza dirigido por el Señor nos bendice. Cuando es Dios el que te dice, haz esto, desde el principio puedes estar seguro de que eso tiene bendición y que eso produce frutos de justicia, como lo declara allá Santiago. O sea, lo que Dios te dirige a hacer va a dar mucho fruto en abundancia. Vas a ser bendecido en todas las áreas de tu vida. Pero cuando son esas decisiones así, sin de la dirección del Señor, no, es invierta tiempo, invierta dinero, invierta eso. A veces en relaciones sentimentales, son las personas, pasa un año, dos, tres, la gente con, no, pero no terminemos porque es que esto a la larga no ha sido tan feo tampoco, pues no ha sido un desastre del todo, pero luego más problemas, pero luego que pesar terminar. Pero hay un momento donde se tiene que tomar una decisión. A Abraham le pareció difícil que su esposa le dijera, echa a la sierva. Pero cuando Dios le habla, le dice allí en el versículo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Parecía grave, pero el Señor le dijo, no te parezca grave, rompe con ella, rompe con Agar y rompe con Ismael. Y el Señor declara allí, hay una bendición para Sara y para Abraham, y también hay una bendición para Agar y para Ismael, porque sigue declarando el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Mira, la decisión tan tremenda que se toma en este momento. La primera vez que yo leí estos textos me parecieron realmente como le pareció a Abraham la primera vez, grave en gran manera. Yo soy hijo de madre soltera y hace 50 años, tengo 50 años, aunque no los aparento, aunque parezco así de 15 o de 17, pero hace 50 años que una dama quedara embarazada así, de esa manera, era extremadamente grave. Mi madre fue echada de su casa y por supuesto tuvo grandes dificultades. Nosotros tuvimos muchos problemas en la niñez, muchos problemas económicos, bueno, situaciones de conflicto. Así que cuando yo leí este texto de que echaran a la sierva con un muchacho, pensaba era en mi propia situación. Pero ¿cómo van a echar a una mujer con un niño a la calle? Porque nosotros vimos esa situación varias ocasiones, cuando a mi madre la echaban de diferentes lugares y por supuesto ya tenía que empezar a buscar para dónde irse conmigo y aún con mi hermanito, que tuve un hermano cuando ya tenía yo 5 años, mi mamá tuvo otro hijo. Entonces, qué tremendo era vivir esa situación de angustia, de ser echado de las casas, de no saber para dónde ir. Entonces, cuando leí esta historia me dio mucha tristeza de que Dios estuviera de acuerdo con eso. ¿Cómo van a echar a esta mujer a la calle, una mujer sola, desamparada? Y aquí no menciona que Abraham le hubiera dado un chequecito, que le hubiera llenado el bolsillo de moneditas de oro, ni nada de eso. Simplemente le puso un odre de agua en el hombro y pan. Y ya, y con eso la despidió y defiéndase como pueda. Y qué tremendo es que Dios estuviera de acuerdo con esa decisión. Y en el principio, esas rupturas que se hacen, en el principio uno dice, pero ¿y qué va a pasar con nosotros? Que si rompemos esta sociedad, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi economía? Si rompemos con esta relación de familias, si
Bueno, todo eso que uno empieza a pensar bastante en las consecuencias o qué va a ser de mi vida. Pero cuando ya se toman las decisiones, es donde el Señor empieza a abrirle los ojos a la gente. Cuando dice acá, Dios le abrió los ojos a Agar para que pudiera ver que hay fuentes de aguas. Y realmente, mira, hay verdades espirituales escondidas detrás de todo esto. Lo único que nosotros necesitamos para salir adelante es lo que se le entregó a Agar. A Agar se le entregó pan y se le entregó agua. Y realmente eso es lo que necesitamos para nuestro caminar. Recuerda que el agua en la Biblia representa la palabra de Dios y también representa al Espíritu Santo. En Salmo 1, cuando habla acerca de la palabra, dice que el que medita en la Biblia es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así que esas aguas representan la escritura. Pero en Juan 7:37 al 39 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Así que, ¿qué necesitamos para salir adelante en medio de cada situación? Pan y agua. Eso fue lo que se le entregó a esta mujer. Y recuerda que el pan en la Biblia representa a Cristo Jesús. Él se presenta como el pan de vida para nosotros. ¿Qué más necesitamos para salir adelante? Por supuesto que nada más, solo pan y agua, porque el Señor nos va a dar dirección, el Señor nos va a sustentar. La escritura declara en el Salmo 23 que Él nos lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, que conforta, le da fuerza, vitalidad a nuestro ser interior. Unge mi cabeza con aceite, pone a rebosar mi copa. Así que el Señor es poderoso para guiarnos después de todas estas rupturas, para guiarnos a lugares de bendición. Aquí hay bendición para Sarai, para Sara y para Abraham hay gran bendición, y también hay bendición para Agar y para Ismael. Aunque en el momento de la ruptura, la parte más difícil la llevó Agar. En el momento de la ruptura, por supuesto que alguien va a llevar la parte difícil, pero el Señor tenía bendición para ella. Agar no murió, Ismael no murió, pasaron unos momentos difíciles, por supuesto, pero finalmente salieron adelante. Salieron adelante, el Señor los prosperó, el Señor levantó a una gran nación de la vida de Ismael, de esta familia se levanta una gran nación muy poderosa. Entonces, mira que Dios tiene cuidado de la gente. Dios tiene cuidado siempre de todas las personas. Por eso, en el momento en que el Señor dice, este es el momento de cortar este árbol, este es el momento de romper esta sociedad, de desligarte, de irte, inmediatamente debemos atender y no pensar en las consecuencias, porque si Dios lo está declarando, las cosas finalmente van a salir bien. Entonces, qué tremendo. Hay un momento de echar fuera a aquello que no empezó en el corazón de Dios. Y por supuesto es Dios el que coloca ese querer como el hacer. Mira, en el momento para ellos no fue grave tener esa sierva egipcia con ellos, aceptar ese regalo de Faraón. ¿Quién se iba a imaginar que ese regalito iba a traer tantos problemas? ¿Sí? Luego Sarai, la reacción de Agar embarazada y ahora ya 5 personas en conflicto. O sea que vemos que estos problemas se van aumentando, se van haciendo cada vez más graves, más delicados, hasta que el nivel de perturbación es tan alto que nadie es feliz. Todo el mundo está perturbado, todo el mundo está en angustia, la gente ya no sabe qué hacer y suele suceder cuando se establecen alianzas de diferentes formas que el Señor no nos ha dirigido. Por ejemplo, hay alianzas que se establecen a nivel económico. Por ejemplo, miremos allá en Génesis 31. Recuerda que Jacob cuando huyó de su hermano Esaú, él va a la casa de su tío Lamán y establecen una sociedad ahí. Él trabajó 7 años por Raquel, 7 años por Lea y luego otros 6 años estuvo trabajando 20 años con Labán. Y del versículo 38 dice en adelante, Génesis 31, 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron,
ni yo comí carne de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Mira esas sociedades a veces que se hace. No, que yo pongo la mano de obra, que usted pone el capital, que formemos una sociedad, que vamos a salir adelante, muchos sueños, todo eso. Pero recuerda lo que dice la palabra. Si tú eres un hijo de Dios, si tú buscas a Dios de todo corazón, no vas a tener que establecer alianzas con nadie. Y algunas veces pensamos que, bueno, no voy a hacer alianzas con gente de afuera, me voy a unir con gente de la iglesia para que me vaya mejor. Pero el corazón de la gente de la iglesia cumple las mismas condiciones del corazón de afuera. O sea, como lo declara Jeremías, diciendo, el corazón del hombre es engañoso, es perverso y es engañoso en gran manera. Y así como le sucedió a Agar, una esclava allá sumisa, hace todo lo que su dueña le dice, pero cuando ya empieza a coger fuercita, cuando ya se vio embarazada, ¿qué hizo Agar? Ay, no, ya se sintió la dueña y miraba con desprecio a su señora. Ese es nuestro corazón. Ese corazón es tan impredecible. Nunca sabemos qué dirección va a tomar nuestro corazón. Por eso necesitamos tener tiempos de humillación constante al Señor. Necesitamos invertir buenos tiempos en oración, en búsqueda de la palabra, para que este corazoncito que tenemos no nos desvíe del camino de Dios. Mira, este señor le había cambiado 10 veces el salario a Jacob. Y hay sociedades así que se establecen y la plata no rinde o la plata no se ve y todo el mundo trabajando y solamente de pronto el vivo se está supliendo de eso y a los otros los pone a trabajar y bueno, finalmente en esa unidad empieza a haber tanta aflicción. Dice que este hombre vivió tiempos muy difíciles, noches en vela, sueño, heladas, calor intenso, pagando constantemente. Dice, ¿para qué te vas a quedar en un lugar de tanta aflicción? Hay un momento de romper. Jacob lo entendió. Dijo, yo me tengo que ir de este lugar, no me puedo quedar aquí con Labán. Este hombre me está exprimiendo, me está exprimiendo. Cuando tú te sientes exprimido, bueno, ya hay un momento donde el Señor te dice, ya, tienes que salirte de ese lugar. Tienes que emprender lo tuyo. Si eres un hijo de Dios, como te decía hace un momento, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida, vas a salir adelante sin que tengas que establecer estas sociedades. Dios siempre tiene una provisión, siempre tiene una bendición para nosotros. Es cuestión de esperar el momento indicado. ¿Para qué meterse uno en tanta aflicción? 20 años. Y si se hubiera quedado ahí hasta que se muriera, lo hubiera afligido Labán, exprimiendo y sacando toda su fuerza, toda su vitalidad, y finalmente lo hubiera despachado con las manos vacías. Jacob tiene razón, Labán tenía la capacidad en su corazón para despacharlo con las manos vacías. También vemos esta unidad que está allí en Jueces, en el capítulo 16. Recuerda que Sansón, aquí habla de Sansón, un hombre muy fuerte, un hombre que Dios lo estableció para traerle libertad a su pueblo Israel de mano de los filisteos. Y dice el versículo 4 del capítulo 16 de Jueces, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Yugos desiguales en el área sentimental.
El Señor declara, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo, porque el incrédulo te va a llevar a tocar cosas que son inmundas. Y por supuesto, en esas ataduras y esas ligaduras, no solamente sufre el creyente, sino que también pone a sufrir al incrédulo. O sea, ambos van a llevar una pesadilla, ambos se van a hacer mucho daño. Dice la escritura, andarán dos juntos, dice Amós 3:3, por un camino si no estuvieren de acuerdo. Imagínate qué hace Sansón con Dalila, una mujer filistea. Él se enamoró, realmente la veía como mi princesita, ¿sí? Como mi dulzura, mi terroncito, todo eso que se dice. Pero Dalila lo veía él con cara de plata, con cara de ciclos de oro. Dice, este hombre es el que me va a dar la fortuna, a través de este hombre yo me voy a enriquecer. Y empieza esa relación tan aflictiva. Dice que Dalila lo afligía. Tú ya no me amas, dime en qué consiste tu fuerza. Bueno, finalmente lo doblegó y Sansón por causa de esto perdió sus ojos. Le cortaron su cabello, que ahí estaba su fuerza, y después le sacaron los ojos. Muy tremendo lo que puede suceder en una relación sentimental. Mira, hay personas que establecen estas relaciones y pasa un año, 2 años, 3 años y no, que es que nos queremos mucho, pero es que no nos podemos casar todavía, pero es que él no está seguro, pero es que yo tampoco, pero es que tal cosa. Y si van pasando los años y los años y ya ella va perdiendo su vitalidad, va perdiendo su juventud al lado de un hombre que no tiene nada que ofrecerle, porque ella está ahí enamorada, pero él no está dándole el lugar que a ella le corresponde. Pero entonces luego viene y la reconquista con un ramo de flores, con una caja de chocolatas, y entonces ya nuevamente otra vez, ay no, pero qué pesar dejar esta relación de 5 años. Qué pesar dejar esta relación de 30 años, imagínate, noviazgos que ya se envejecieron, que eso ya no va para ningún lugar, pero que les da pesar, porque ya son muchos años ahí invertidos. Pero llega un momento donde el Señor dice, ya, tienes que dejarlo ir. Corta con tu esclavo, con tu esclava, con Agar, déjalo ir. No, pero es que se va a suicidar. Si yo lo dejo, ya él dijo que no, que él se iba a matar. Y empiezan el diablo a atar la gente con miedos, con temores, con todas estas cosas y la gente ahí ligada a un pozo sin agua, ligada a una cosa que no le produce vida, que solo es nociva, que es destructiva para su vida, teniendo atada a personas ahí. Mira, finalmente tal vez esa dama que está ligada en esa relación sentimental haya un hombre que sí le quiera dar un lugar de honor, que la quiera llevar a un altar, que quiera establecer familia con ella, pero por estar ligada ahí a un tipo que ya lleva 3, 4, 5 años y no le ofrece absolutamente nada, pero es que qué pesar dejar esta historia de amor. Y uno dice, pero ¿cuál historia de amor? Es una historia de terror más bien, llena de aflicción, que terminamos y que a los 3 meses volvemos y que luego terminamos y que no, y uno dice que es esta cosa tan destructiva en la que las personas están. Si una pareja empieza en el Señor, sigue para adelante, eso ya no tiene frenos. Si realmente están enamorados, nunca van a terminar. ¿Quién termina estando enamorado de una persona? Por supuesto que no. Cuando yo conocí a mi esposa, quedé totalmente flechado, eso ya no iba para atrás. Ya los propósitos eran casarnos y efectivamente lo hicimos. Y ya después, más adelante, tuvimos nuestras hijas y es nuestro matrimonio más para adelante. Cuando uno está enamorado, no está titubeando, no está dudando de, ¿será? ¿No será? ¿Será que sí estoy enamorado? ¿Será que lo...? No, eso no. Un hombre enamorado no piensa, por lo menos ya hace o sea, no razona de esa manera. Por supuesto que sí piensa inteligentemente, o sea, diseña su futuro, traza su futuro con esa persona, se ve en un futuro con una familia, se ve en un futuro organizado, planeado. Cuando digo que no piensa, me refiero a que no está teniendo esos razonamientos de separación o de inseguridad. No, vamos es hacia adelante. Entonces, ¿qué tal que ya sea el tiempo de que rompas con esa relación? De que le digas chao, chao, ya no más con esto, porque eso te está dañando, te está destruyendo.
Así como Jacob también tuvo que un momento decir, venga, esta sociedad no va para ninguna parte, pues usted me está exprimiendo, usted me está sacando todo y si me descuido va a terminar mi vejez, aquí voy a terminar anciano en esta empresa, en este lugar y con las manos vacías a nivel económico. Esta es una relación sentimental que no va a terminar bien. ¿Sí? Si ya han pasado varios años y esa pareja no te propone matrimonio y no te propone establecer una familia, creo que es el momento de decirle, bueno, hasta luego, ya no va más con esto porque de aquí no va a salir absolutamente nada. Mira esta otra en Primera de Reyes, en el capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. En el versículo 28. Esta es la historia de Salomón. Y dice el versículo 28, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Cuando el Señor les dijo a ellos allá en Deuteronomio, hablando acerca de las ordenanzas de un rey, en ese momento ellos no tenían rey. Dios sabía que ellos en algún momento iban a querer establecer un rey. Les da ordenanzas y les dice, nunca establezcas alianzas con Egipto. Nunca vuelvas atrás, no le digas al pueblo vamos a Egipto, no se aumenten de riquezas, no aumenten caballos, no desciendan a Egipto absolutamente para nada. Y aquí vemos a Salomón haciendo lo que el Señor había dicho que no se podía hacer. Salomón llenó la tierra de Israel de muchas riquezas, él mismo se enriqueció demasiado y eso era algo que el príncipe de un pueblo no podía hacer. Dice la escritura para que no se enseñoreara sobre su gente, para que su corazón permaneciera en humildad. Y Salomón se le olvidó los consejos de Dios, por lo menos esa parte de la Biblia como que no la leyó y empezó a establecer una alianza con Egipto. Y allá en Egipto no solamente habían caballos, no solamente habían lienzos, también habían mujeres hermosas, con las cuales también estableció alianza. Y no solamente con Egipto, sino con todas las naciones a su alrededor. Y esto le trajo una gran calamidad, puesto que hizo que él apostatara de Dios, que se apartara, que renegara de su fe y se entregara a la adoración a los demonios. Un hombre que había tenido unas experiencias con el Señor impresionantes. Dios se le había aparecido en sueños en 2 ocasiones. Lo vistió de sabiduría, una sabiduría descomunal, descomunal. Un hombre sabio, más sabio que las personas de esa época, mucho más. Sin embargo, terminó sus días apartado del Señor en su vejez. Por supuesto, Dios por misericordia le permitió en sus años finales entender que la vida era para cumplir los mandamientos del Señor y temer a Dios. Pero ya lo entendió ya anciano, ya un hombre desgastado después de haber cometido muchos errores. Entonces, esta alianza que establece Salomón con Egipto, pues no le fue bien. Y la alianza que le estableció también con mujeres extranjeras. Ahí en el capítulo 11, del versículo 1 al 4 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, mira esto, todas estas situaciones que se van formando por tomar decisiones equivocadas. Yo creo que este es el tiempo de romper con aquello que no empezó en el corazón del Señor. No te muevas de lo que Dios te habló, no te muevas de lo que Dios te dijo. En el lugar que Dios te dijo que estuvieras, quédate ahí. Quédate ahí, ahí es donde Dios te va a bendecir,
donde Dios va a establecer para ti su provisión, su bendición, donde Dios va a traer para ti un ministerio. A veces no es sencillo permanecer en lugares. Mm, en alguna empresa donde yo trabajé, el trabajo era extremadamente fuerte, pero el Señor ya me había declarado que me quedara ahí y en dos ocasiones se me presentó oportunidad de salir. Y cuando le pregunté al Señor me dijo, no te muevas de aquí. Y yo, Señor, pero ¿cómo no? Si me van a pagar más, si el trabajo es más suave. Y el Señor me dijo, no te puedes mover de aquí. Ya, bueno, está bien, Señora, entonces aquí me voy a quedar. Y en ese lugar el Señor empezó a establecer cosas muy bonitas a nivel espiritual. Me permitió tener un grupo de oración, me permitió enseñarle a las personas que trabajaban conmigo la palabra de Dios, traer una cobertura sobre ese lugar y dejar un testimonio en esa empresa. Así fue como Dios lo hizo. Y en el momento de Dios, Él ya me dijo, es hora de salir de este lugar. Y salí de ese lugar a servir al Señor a tiempo completo en la iglesia. Entonces, qué importante es permanecer en el lugar hasta que el Señor me diga, es hasta aquí, hasta este momento, ¿sí? Porque si nos movemos antes, vamos a entrar en tiempos de aflicción, van a venir tiempos muy duros si hacemos las cosas de la manera equivocada. Entonces, tal vez este es el momento en que el Señor ya te está declarando, bueno, hijo, ya es hora de romper con ese noviazgo que ya lleva tantos años y eso no va para ninguna parte. Ese hombre no es como muy diligente para trabajar, no se mueve mucho a buscar la provisión, no está estableciendo nada fuerte. A veces hay relaciones donde la dama es la que trabaja, la que lleva la carga, la que sostiene el noviazgo, la que lo invita a él a cine, la que lo invita a comer y él no, que yo estoy esperando que me salga este negocio, que me salga por aquí, por allá, pero finalmente nunca le sale nada y nunca le va a salir, nunca le va a salir, porque las cosas que empiezan mal terminan mal y una relación no puede ser sustentada económicamente por una dama. Es el hombre el que debe llevar eh, esa pauta, él es el que asume la responsabilidad. Tal vez es hora de romper con eso. Tal vez es hora de romper con esa alianza económica de esa empresa que está ahí, que parece que produce, pero no produce nada, que es a goticas, que finalmente siempre hay que estar invirtiéndole, prestando, que te deja un vacío económico, bueno, etcétera. Tal vez es el momento de decir, mira, ya rompamos con esto. No, pero es que le invertimos mucho dinero, mire que todo lo que se le ha invertido, porque justo en el momento para romper es donde la razón nos empieza a engañar, a jugar una mala pasada y empiezan a decir, no, pero es que no es tan malo del todo, mire lo que hemos conseguido y ahí nuevamente se echa nuevamente raíces y no permite que el Señor corte con situaciones que finalmente no van para ninguna parte. Tal vez este es el tiempo de romper con eso, de romper con alianzas económicas, de romper con relaciones sentimentales. Tal vez es el tiempo de moverte a nuevos lugares que el Señor tiene para ti. Pero mira, recuerda lo que te dije hace un momento. No te muevas del lugar que el Señor te dijo que debes permanecer, ¿sí? Porque ahí es donde el Señor te va a bendecir. Pero de los lugares que Dios te diga, muévete de aquí, es el momento de moverse para tener bendición de parte del Señor. Yo espero que esta enseñanza te bendiga, te motivo para que te dejes guiar por el Señor, no tengas miedo, no tengas temor de tomar esas decisiones. Abraham pensó, esto es muy grave, pero mira, había bendición para Sara, para Abraham y también para Agar y para Ismael. Había una gran bendición para ellos. Dios tenía preparado algo. Así que no tengas miedo de romper, no tengas miedo de moverte, porque Dios tiene una gran bendición para tu vida. Y finalmente todos cumplieron el papel. Agar en Gálatas declara y representa la ley que fue dada en el monte Sinaí, la cual produce hijos para esclavitud. Pero Sara representa la promesa, los hijos que vienen de la promesa. O sea, cada uno finalmente, el Señor usó esta situación para dejar grandes enseñanzas.
Rompe con lo que tengas que romper, pero no se te olvide, guarda la enseñanza que te quedó de todas esas alianzas de una manera profunda en tu corazón para que nunca más repitas historias de terror. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te motivo para que en este tiempo des esos pasos de fe, te muevas hacia ese lugar que el Señor te está indicando ir, porque yo sé que te va a ir bien y Dios te va a bendecir de una manera poderosa y sobrenatural. Muchas gracias por estar con nosotros en estos espacios. Gracias por tu fidelidad. Gracias también por tus oraciones por nosotros como ministerio. Que el Señor te bendiga y te guarde y te prospere en todos tus caminos.